Un poco como para introducirnos en el tema y que más o menos usemos eso como nuestra guía, nuestro bastón durante el desarrollo del mensaje. La temática está asociada a las cuevas, a los escondites, a los lugares de refugio que solemos buscar en nuestras vidas por diferentes motivos. Claramente el pasaje, quienes lo conocen, esto tiene mucha ganancia, si me lo bajan me lo voy a acercar un poquito. No, bájamelo. Ahí, en Primera Reyes, lo encontramos a Elías, que estaba huyendo de Jezabel porque él había hecho lo que Dios le había mandado. Había puesto el nombre de Dios en alto y lo pone en estrecho al pueblo diciéndole: si Jehová es vuestro Dios, entonces id en pos de él; si Baal, entonces seguid. No claudiquéis más entre dos pensamientos. Eso más o menos introducción para saber a dónde va. Jezabel dice: así como vos mataste a aquellos sacerdotes de Baal, así yo voy a hacer con vos. Y Elías va y se esconde en una cueva. Y la pregunta que el Señor le hace ahí en Primera Reyes, capítulo 19, del versículo 9 al 13, dice lo que ven ahí: pues, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? Salí de ahí y ponete de pie delante de Jehová. ¿Qué haces acá? Salí de ahí, ponete de pie, subí el monte delante del Señor. Y un poco es justamente lo que queremos tratar en esta mañana, este tema. Son diferentes las ocasiones que nos pueden tocar en la vida, que nos llevan a escondernos. Son esos refugios que buscamos para sentirnos seguros, alejados del ruido, alejados de los problemas, en donde queremos pasar desapercibidos, que no queremos recibir quizás hasta un consejo, que no queremos ser señalados. Nos alejamos, apagamos todos esos sonidos que quizás nos perturban, o tratamos de evitar todas aquellas cosas que nos hacen sentir más vulnerables, y ahí vamos, de cabeza a escondernos. Ahora, la pregunta que yo me hago y los invito a hacer es: ¿por qué me escondo? Y en la mañana lo que vamos a tratar de presentar son dos grandes puntos por los cuales tomamos esta decisión en la vida. Dos grandes causas por las cuales podemos optar por un camino o el otro. Lo primero que vamos a tratar es justamente esto, la desobediencia. Dice que en el libro de Jueces, minutos antes de la aparición de Gedeón, dice el capítulo 6, y ahí lo tienen: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué te escondes? ¿Qué haces acá? Ponte en el monte delante del Señor. Primer punto, la desobediencia. Si hacemos un poco de memoria de lo que pasó el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, no hace falta que lo busquen. El Señor les dice antes de entrar a esa tierra, dice: cuando entres a la tierra que yo te voy a dar por posesión, ten en cuenta lo siguiente: sacá de ese territorio a los que ahí vivan. No emparentes con ellos, no des a tus hijas a sus hijos, ni sus hijas tomen para tus hijos, porque van a desviarlos de su camino. Dice, volviendo ahora a Jueces, en el capítulo 2, del versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho.
capítulos antes de este que están viendo acá, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho. ¿Quién es el culpable de que no conozcan a Dios? ¿Sos papá? ¿Sos mamá? Qué responsabilidad enorme tenemos de que una generación conozca a Dios y lo que Dios hizo. Le digo más. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 8, le dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y se levantó una generación después de ellos que no conoció a Jehová. Y se la enseñarás en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Y dónde quedó lo que el Señor le había dicho? Cuando entres a la tierra que te voy a dar por posesión, saca todo lo que pueda hacer para contaminar a tu vida y la de tus hijos. No vayas a querer buscar novia y esposa para tu hijo en ese pueblo, ni tus hijas vayas a querer dar a esos. Los van a desviar y los van a apartar del camino. Acá están las consecuencias. Desobediencia y a esconderse. ¿Y por qué esto? Bueno, ¿qué consecuencias genera esta desobediencia en la vida de las personas? ¿Qué logra ese camino de pecado en la vida de una persona? Bueno, la Biblia nos enseña, dice Pedro, añaden a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenés estas cosas? Tenés la vista muy corta, estás ciego, habiéndote olvidado de la redención que ganó Cristo. Primer punto de la desobediencia, vista corta. ¿Y por qué buscamos en esas situaciones escondernos como se escondió aquel pueblo? Pensemos, ayúdame a pensar. Yo noté algunas cosas, pero meditemos qué genera esa sensación de inseguridad que veíamos antes, de vergüenza. Lo traslademos a nosotros y no pensemos solamente lo que estaban viviendo ellos. En desobediencia no queremos escuchar lecciones de moralidad de nadie. Sentimos culpa, entonces preferimos estar ocultas. O quizá orgullo, y no quiero dar el brazo a torcer. Nos autoengañamos y justificamos nuestros hechos echándole la culpa a otros muchas veces. Y no nos paramos frente al espejo. El Señor nos invita cada mañana a que nos pongamos y cada uno dice, mire cómo ando. Vista corta. Consecuencias acumulativas. Dice que el pueblo, lean el versículo ese que teníamos recién, dice lo siguiente, se hicieron cuevas. Ojo, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, oprimidos por los madianitas, ellos malgastaban su fuerza en busca de eso. Veíamos entonces al principio que tenían la vista corta. ¿Entienden por qué tenían la vista corta? ¿Qué decía el versículo anterior? ¿Se hicieron cueva a causa de quiénes? ¿De los madianitas? Es decir, que la causa de su cueva no era la desobediencia a Dios, porque el pasaje arranca diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante Jehová. Pero para ellos la cueva era para cuidarse de los madianitas. La vista corta es cuando queremos matar a la avispa que se metió a casa y no nos damos cuenta que en el comedor tenemos un panal, pero vamos atrás de la avispa. Eso es vista corta.
Consecuencias acumulativas es que trato de remediar un problema con una solución mala por no estar en los caminos del Señor. Entonces cavaron, se esforzaron, les enseñaron a sus hijos a huir en lugar de buscar a Dios, a refugiarse en una cueva en lugar de buscar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pérdida de propósito e identidad espiritual. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Cómo habían sido conducidos? ¿De qué ejército los libró? ¿Cómo cruzaron para llegar a esa tierra? ¿Y qué dice Pedro? Y ustedes y nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos. Perder el propósito, perder la identidad es cuando nos encontramos en situación de desobediencia y no en los caminos del Señor, haciendo su voluntad. Cabeza en tierra y no miro para afuera. Pérdida de comunión con Dios y con los hermanos, consecuencia directa de todas estas cosas. Cuando vamos al pasaje que nos encontramos aquí en esta pared, que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículos antes y versículos después, trata de mentiroso a aquel que cree que no tiene pecado. Aquel que se excusa ante un problema pensando y autojustificando sus acciones para seguir adelante en la vida y sumar nuevas consecuencias negativas. Pérdida de fuerza espiritual, gastando nuestro tiempo en lo que no aprovecha. Isaías, en el capítulo 1, dice en 3 versículos: lavaos y limpiaos, aprended a hacer el bien, y luego venid y estemos a cuenta. Lávense, límpiense, vengan luego y estemos a cuenta. Primer punto entonces que estamos tocando de este escondernos es la desobediencia. Y el Señor espera que sus hijos vengan y con los brazos abiertos sale al encuentro como aquel padre, con aquel hijo que preparaba en su mente cómo iba a presentarse delante de su padre. El padre miraba su corazón y sabía que había en él arrepentimiento. Jesucristo ya pagó el precio y espera que ante los errores de nuestras vidas nos humillemos delante de él. Lávense, límpiense, aprendan a hacer el bien y vengan y estemos a cuenta. El segundo punto por el cual nos escondemos en la vida, y esto tiene muchas aristas, son las crisis que nos tocan vivir. Y no digo crisis consecuencia de desobediencia, sino digo crisis propias de la vida. De cómo vamos forjando espiritualmente nuestro andar aquí en la tierra, no perdiendo la identidad que el Señor tiene. Y pensando en esto, la idea era pensar en David. David era un joven que tenía como objetivo que no se pierda, que no se dañe, que no deje de estar alimentando ninguna de las ovejas del rebaño de su padre. Sumado a eso, era un gran músico, con lo cual esas ovejas tenían un oído musical casi absoluto. Sin duda que, a mi criterio, si le preguntaba a David en aquel momento entre las ovejas, ¿qué proyectaba de su vida en el futuro? Habrá dicho: me gustaría tener de grande un gran rebaño que cuidar y poder seguir cantando y poder seguir componiendo para mi Dios. Ok, concedido. Lo único que un detalle, el rebaño, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner el nombre Israel, y lo de pastor se iba a llamar rey.
Y fue Samuel a la casa de Isaí. Y Dios le dijo a Samuel, no mires su estatura, no mires lo que está delante de tus ojos, yo miro el corazón, hace lo mismo. Y ahí David es ungido rey. ¡Wow! ¡Qué cambio! El primer oso que mata para cuidar a aquel rebaño se llamaba Goliat. ¿A quién te crees que le querés hacer frente? Filisteo incircunciso, venís a mí de esta forma y yo vengo en el nombre del Señor. Ahora, qué fuerte, qué interesante, qué lindo que se proyecta todo desde ahí. Pero las cosas no siguieron de esa misma manera. Ya había celos. Saúl sabía que Dios había dicho, se acaba tu reino, tus hijos no van a reinar después de ti. Y David se proyectaba más que bien para cumplir con los propósitos de Dios para con su pueblo y con su rebaño. Y fue así que lo primero que hace Samuel es buscar la forma de que sean los mismos filisteos los que se encarguen de matarlo a David. Pero David vuelve con lo que Saúl le había prometido, dice, acá está lo que me pediste, ahora cumplí con tu parte. 1 Samuel 18. Parece que no era tan chiquitito como algunos creen, David. No se equivocan. Después, ya es Saúl y su siervo los que dicen, a David hay que matarlo. Y lo quiso enclavar, dice, contra la pared y no pudo. Y David empieza a huir. Y ahora vienen la expectativa versus la realidad. Ah, pastor. Bueno, vas a ser pastor. Rebaño vas a tener rebaño. Pero para eso te voy a preparar. Y ahora vamos a empezar a ver cómo se empiezan a caer muletas en la vida de David, preparando el Señor a aquel siervo que, como dice el libro de los Hechos, conforme al corazón de Dios. Lo va a buscar a su casa. Ya no era solamente ahí. Es decir, que el rey David, que después conocimos, arrancó huyendo de quien era rey en ese momento y tenía a los siervos de aquel rey siguiéndolo a él. Va a su casa y en su casa va. Y su mujer, hija Saúl, busca que él se vaya y disfraza la escena en aquella cama para que crean que estaba ahí y su marido no estaba. Se le empieza a caer las muletas en la vida, ya no tenía más a aquella esposa. Ahora, así como dijimos que David era pastor, dijimos que era compositor. Y fíjense que en la vida de David hay cosas que van mostrando que el camino del Señor Él lo cumple y que era un siervo conforme al corazón de Dios. Y dice el Salmo 59, si suelen leer ahí arriba lo que dice la Biblia, dice, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. ¿Y qué escribe en ese Salmo David siendo perseguido? Versículo 9, a causa del poder del enemigo esperé en ti, porque Dios es mi defensa. Versículo 17, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ay, si me dieran a mí para escribir en tiempos de crisis, si pudiera yo escribir lo que escribía David. De la forma en que David se expresaba cuando le sacaban las muletas, el Señor, su esperanza, su fuerza,
su confianza estaba en Dios. Y sale de su casa. ¿Y a dónde va? A Samuel. Samuel, vos me dijiste que iba a ser rey, y mira lo que pasa. Y se cae otra muleta. Porque de donde estaba también Saúl fue a buscarlo. No era ninguna garantía que vaya a ese lugar. Y tiene que huir. Y va a su amigo, su mejor amigo. Y hasta su mejor amigo casi muere a causa suya. Y vuelve a huir. Y empezamos a ver alrededor de David muletas que se caen preparando a aquel paso. Se va el sacerdote. Huyendo, llega a ese lugar donde estaba el sacerdote y pide qué comer allí. Y dice que había un hombre que lo estaba escuchando justamente. Era un siervo de Saúl. Y entre las cosas que habla con Ahimelech, una de las cosas que le dice es: no tenés una espada porque salí tan apurado a cumplir esta misión que salí sin espada. ¿Querés saber que David era chiquito o grande? ¿Qué le dice a Ahimelech? La única espada que tengo es la de el filisteo. Buenísimo, mejor que esa ninguna. ¿Te animás a levantarla? Lo que pasa es que cuando David va a matar a Goliat, él estaba acostumbrado a otro armamento que a lo largo de su vida fue cambiando de acuerdo a la necesidad. Pero no pensemos en un nenito desnutrido, porque un nenito desnutrido no mata un oso, ni peludo ni el de gato. Pero Dios nos manda a que no nos detengamos en esto. Dice: no miremos lo que mira el hombre. Lo que importaba que era el corazón. Ahora, cuando va a ese lugar, cuando está con este sacerdote y escucha a Doeg, va y acusa a Saúl, y cuando acusa a Saúl, manda a Saúl a matar a los sacerdotes, consecuencia de que habían dado asilo a David. Y David escribe. Salmo 52 dice: Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Y qué escribe David? Versículo 8 y 9: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Y me temblaría el pulso para poder escribir en crisis lo que David escribía cuando se seguían cayendo sus muletas. Se había quedado sin esposa, se había quedado con un amigo que no lo podía ver. Había ido a Samuel, quien es el que lo había llamado y lo había ungido. Había ido al sacerdote y le habían dado muerte a todos ellos. Y él dice: en Dios esperaré. Ahora sí, se acaban las muletas. ¿A usted se le pasaría por la cabeza irse a refugiar a la tierra del oso que mataste? Va a la tierra de Goliat, para que no se meta Saúl a buscarlo. Y deja atrás cualquier dignidad humana que podría haber, buscando que para que no lo maten, pase por loco. Escribía sobre las puertas, dejaba chorrear baba sobre su barba. Y cuando llegan a la presencia del rey, le dicen: mira quién está acá entre nosotros, David.
A ver, demasiados locos tengo en la corte para que me traigas otro. Mirad, David había tocado fondo en las muletas de la vida y había ido al terreno enemigo. Salmo 56. Victam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Mis huidas tú has contado. ¿Sabes cuántas veces corrí a mi esposa, a mi amigo, al profeta, al sacerdote? Estoy con los enemigos. Mis huidas has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En el día que temo, ¿qué dice? En ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Quién puede hacer el hombre? ¿Te queda alguna duda de que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Te quedan dudas de que en el momento más adverso de su vida, de su boca y de su pluma o de la forma en que haya escrito, salían las palabras más claras que en un momento de desesperación podrían salir una persona confiando y esperando en Dios? En el día que temo, yo en ti confío. ¿Quieres más? Salmo 34, también escrito en ese momento, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech. ¿Lo conoces? ¿Lo cantaste? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 4. Busqué a Jehová y me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 7, ¿lo decimos fuerte? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! ¿Podía estar en un lugar más hostil en donde se encontraba? Aquel que había hecho avergonzar a los filisteos estaba ahí en su tierra, confiado en que Jehová lo defendía. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Escribe David huyendo de Gat. Y dijimos que hablábamos de las cuevas y hablamos de los escondites. Y dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa, la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fue a la cueva de Adulam que conocemos, de donde salieron los valientes de David. Dice que más adelante se unieron hombres que sus caras eran como de leones. ¿Ustedes se imaginan los muchachos esos? Y todavía hay gente que cree que David era así. El corazón más grande que confiaba en el más grande. De ahí sale David. De ahí se levanta quien va a ser el rey de Israel, ya siendo fortalecido por el Señor,
y mostrándole la luz. ¿Qué dice David en aquella cueva? Dictán de David, cuando huyó de Saúl a la cueva de Adulam: clamaré al Dios Altísimo, el Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Despierta, alma mía, despierta. Y ahí me imagino él zamarreándose a sí mismo, diciendo: estate firme, estate en pie. Dios está de tu lado. Dios te está mostrando la luz al final del túnel y va a cumplir el propósito con tu vida. Es que a veces creemos que el plan de Dios para nuestra vida es como nosotros lo pensamos. Y quizá nos preguntamos inconscientemente o humanamente si hacía falta tanto para llegar a tener al rey David puesto delante del pueblo de Dios. Y les puedo asegurar que no hubiese sido el mismo David si no hubiese pasado por él. Y les puedo asegurar que no hubiese podido componer todo lo que compuso. La variedad de los temas que trató en aquellos salmos, si no fuese por lo que le tocó vivir. Y si la historia continúa, y de aquella cueva no solamente salió un rey, salieron también valientes para el servicio, que no tuvieron miedo de poner en obra la obediencia de su Señor. Yo con esto voy terminando porque me quiero quedar con aquella imagen de lo que dijimos al principio. Nos refugiamos y nos escondemos para evitar ver la cara en un problema. Y cuando hay luz, y cuando se sale adelante, y cuando el Señor pone a su siervo en el lugar que tenía preparado, ya preparando y dándole las armas y las herramientas que necesitan, el siervo no debe olvidarse de lo que el Señor hizo. Acordate de dónde te saqué. Acordate de dónde te saqué. Salmo 146. David lo escribe para vos y lo escribe para mí. Y te resume en algunos versículos todo lo que le puede tocar atravesar y quién es el Dios que cuida de ese pueblo. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libra a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Estás en alguna de esas crisis? ¿Sos alguno de esos? Por algo el Señor permitió que David viviera todo lo que vivió y que le cayeran a su costado todas las muletas en la vida creía un hombre poder tener y poder reconocer en Dios el ayudador, la confianza y la bienaventuranza de todos aquellos que están en el Señor. ¿Qué haces acá? ¿Por qué te escondes? Ponte en el monte delante de Jehová. Es lo que el Señor te está diciendo a vos y lo que me está diciendo a mí en esta hora, y ya no le puedo decir mañana porque se fue. Pero tenemos hermosos ejemplos en la palabra de Dios para darnos cuenta lo insignificante que es un problema
al lado de nuestro Dios. Salgamos de esa cueva, pongámonos en el monte en la presencia del Señor y estemos a cuenta con Él. Amén. Oramos para terminar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te dispones página a página de tu palabra para enseñarnos con paciencia, para que repasemos, Señor, en el Dios que hemos confiado, en el Dios que hemos creído. Gracias te damos, Padre, por esa misericordia tan grande que tú tienes para con tus hijos y para con todo aquel que se acerca a ti con corazón genuino, sabiendo que en Cristo hay salvación. Te agradecemos, Padre, por esta garantía que nos das, de que no nos vas a dejar, que no nos vas a abandonar. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos confiar en el momento de la prueba, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro amparo. Alabamos tu nombre, Señor, y queremos rogarte de una vida de obediencia a ti, teniendo el foco puesto en aquello que tú nos pedirás cuenta de nosotros, como hijos tuyos, cumpliendo con el ministerio que tú te. Te bendecimos y adoramos tu nombre en esta hora y lo hacemos en el nombre y mérito de nuestro Señor Jesucristo.